Gracias por estar en la sección Contraste de Observatorio. En esta ocasión, dedicado al análisis de la situación económica de México, de la desaceleración de la actividad y del riesgo de una posible recesión. Para ello está con nosotros el doctor Pablo Ruiz Nápoles, profesor del posgrado de Economía aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pablo Ruiz, bienvenido. Vamos a ver una pequeña cápsula y regresamos ya a tu análisis de la situación. Contraste. La economía mexicana enfrenta un escenario de desaceleración importante. Si bien en un principio el gobierno estimó un crecimiento de 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para 2013 y sostuvo esa cifra a pesar de los datos poco alentadores del desempeño económico del primer trimestre, ahora las autoridades de la Secretaría de Hacienda estiman que México crecerá 1.8%, es decir, apenas la mitad de lo originalmente previsto. Estas cifras implican, además, una reducción de 0.7% en el periodo mayo-junio respecto a enero-marzo. Se trata de la primera caída del producto en 4 años. Algunas causas que se han ofrecido para explicar este lento avance de la actividad económica se refieren a la postergación del inicio del ejercicio del gasto público por la llegada de un nuevo gobierno, así como el desfavorable entorno de la economía internacional que no favorece a nuestras exportaciones. Lo cierto es que nuevamente se confirma que el dinamismo de la actividad económica en México es inferior al del promedio de las naciones en desarrollo y que se vuelve a comprobar que hay severos problemas estructurales para crecer, generar empleo y reducir la pobreza. La desaceleración de la economía, sus efectos sociales y las conclusiones que deberían extraerse en materia de política económica son nuestro tema de reflexión en Contraste. Pablo Ruiz Nápoles, pues bienvenido. Gracias por aceptar esta convocatoria de TV UNAM, pues para tratar de entender las causas y los efectos de este momento económico que quizá es resultado más que de algunos cuantos eventos inmediatos de procesos de más largo aliento. ¿Dónde estamos? Bueno, ante todo, muchas gracias a Observatorio, gracias a ti, Ciro, por la invitación. Y bueno, quizá lo que se decía en la cápsula tiene mucho de cierto. Es un fenómeno multifactorial, ¿no? Estamos en un momento difícil de la economía por múltiples razones, algunas de ellas quizá de orden político más que de orden económico, y desde luego por el hecho de que estamos enganchados a la economía estadounidense de una u otra manera, nos movemos de acuerdo al ritmo de crecimiento de los Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con las exportaciones mexicanas, que son, dependen muchísimo del mercado norteamericano, y también de las remesas, que son una fuente importante de demanda interna. Esas, serían los factores externos. A esto habría que añadir un factor interno muy importante que tiene que ver con algunos, no visibles descensos de la demanda interna. Digo no visibles porque se tiende a atribuir, por ejemplo, el caso de las constructoras de vivienda, como si fuera un problema financiero de las constructoras, cuando en realidad es un problema de falta de demanda. Y por ahí no hay gente comprando casas. Sí, ¿por qué? Porque no hay dinero, ¿sí? Es cierto que hay crédito al consumo, pero la política astringente del crédito a las actividades productivas también es causante de esta crisis o de esta recesión. Y por último, un elemento que a mucha gente quizás se le escape es el hecho de que la inflación está repuntando. Y como todos sabemos, la política monetaria de México está enfocada a abatir la inflación. Estamos ahorita aproximadamente a 4.8, casi 5% de inflación anual. Y desde luego yo estoy seguro que la política del Banco de México es abatir la inflación, restringiendo el crédito, no me queda la menor duda, y eso tiene efectos importantes, sin duda, en la actividad económica en general. Y lo que acaba de reportar el INEGI, con los datos enero-junio,
pues lo confirma. Es decir, no solamente la actividad industrial, que ha caído y ha caído importantemente, sino también servicios y las actividades primarias están para abajo. Elementos importantes, sin duda, todo esto que acabo de decir, pero hay la clave fundamental, digo yo, es el gasto público. El subejercicio del gasto público también es un elemento interesante, en lo que tiene que ver sobre todo en inversión pública. Hoy mismo veía yo en el periódico de cuánto se había anunciado que se iba a ejercer de inversión pública y en qué sectores y cuánto se ha ejercido hasta el momento. A ver, vamos a concentrarnos en esto último que tocas, ya iremos recorriendo los otros elementos. El gobierno, sí, es decir, los responsables de buena parte de la política económica, que es el gasto, la inversión, se han movido con cierta lentitud en el discurso, es decir, se insistió, ya se mencionaba en la cápsula, primero se anunció un crecimiento cercano al 4%, 3.8, ¿no? 3.6 para ser precisos. Después, el primer trimestre dio malos resultados. Enero, marzo, la economía no arrancaba, se llegó a decir, esto tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, se dijo con el Buen Fin, ¿no? Este fin de semana que se adelanta a noviembre y entonces el efecto de que la gente gaste mucho en diciembre, pues ya no se ve en los primeros meses del año, sino que se ve al final del año anterior. Se atribuían razones así puntuales, pero dijo, esto va a reanimarse el segundo trimestre, entre abril y junio, y los datos nos dicen que no. ¿Qué está pasando con el diagnóstico del gobierno? Con su capacidad de identificar causas, de reaccionar. Mira, yo creo que no es este gobierno en particular, sino desde hace muchos años, los encargados de la política económica han tenido una visión, digamos, equivocada, percepción equivocada. No leen lo que está pasando en la sociedad. Esta intención de que con las reformas se va a resolver todo, no es cierto, no lo podemos creer, es falso totalmente y bueno, me lleva a mí a pensar, incluso a otros colegas, de que están haciendo adrede el detener el ejercicio del gasto para que una vez que pasen las reformas suelten el gasto público y la economía crezca. Ahora, no va a salir, porque se haga lo que se haga, el pronóstico pero de a ver, no 1.8... estás aquí señalando, Pablo, profesor Pablo Ruiz Nápoles, una suerte de harakiri económico, es decir, para que me apruebe las reformas en el Congreso, donde no soy mayoría, contengo el gasto de tal manera que todo mundo necesite de este riego de recursos, pero con eso lo que estoy haciendo es deslegitimarme como gobierno al mismo tiempo y debilitarme. Sería una práctica un poco suicida. Yo creo que en cierta medida lo es. Es decir, pase lo que pase, el primer año del gobierno del presidente Peña Nieto va a ser peor que el último año del presidente Calderón. Pase lo que pase. En ese sentido, pues es una mala lectura de cómo están las cosas y un discurso, como tú dices, suicida, ¿no? En ese sentido. Pero al final de cuentas, lo que quieren ellos ver o quieren demostrar es que si las reformas se aprueban en un plazo corto, la economía va a parecer que repunta. Ahora, el asunto es que no creo que el repunte les dé. Ese es mi pronóstico. A lo mejor ellos tienen alguna fórmula mágica que no sabemos. Yo creo que ahora ya con el pronóstico llevamos... Pero objetivamente, a partir de las variables que hacen funcionar a la economía, la inversión, el gasto, la infraestructura, ¿habría algún elemento como para que el tercer y cuarto trimestres del año sean muy distintos, rompan el impasse en el que estamos colocados? Bueno, puede mejorar la situación si sueltan el gasto público. Lo que están reteniendo ahora lo sueltan, puede mejorar. Pero no, lo que ya está perdido, ya está perdido. Eso es algo que mucha gente no ve.
¿sí? ¿Qué te puedo decir? Se puso mucho énfasis en la reforma laboral. ¿Qué ha pasado con el efecto de la reforma laboral? ¿Ha crecido el empleo? No es cierto. La tasa de desempleo es de las más altas. Y además yo ni siquiera creo en esa tasa porque está muy subestimada. Pero ahí hay un problema de comprensión de la realidad económica que no han tenido nuestros secretarios de Hacienda, no ahora, sino en mucho tiempo. Y bueno, ahora parece ser que todos se lo ponen a la reforma energética. Bueno, ok, vamos a ver. Yo no creo que la reforma energética dé resultados ni en 3 meses, ni en 6 meses. Ese es el problema. Además, yo quería tocar el punto. Estamos hablando de una fase de desaceleración que está afectando la capacidad de crear empleo, que está afectando los bolsillos de los trabajadores y, por tanto, el nivel de vida de las familias cada día. Y las reformas en las que se pone tanta esperanza suelen tener efectos varios años después, incluso si están bien hechas y si son exitosas. Por lo tanto, esperar a que esta caída se resuelva a través de reformas parece una receta que no le va al problema que tenemos Estoy delante. Totalmente de acuerdo contigo y yo creo que esta lectura, te digo, no es nueva. La han hecho desde hace mucho tiempo los secretarios de Estado en México, desde 30 años digo yo, y es una lectura equivocada. Es decir, el mercado por sí solo no funciona. Y yo ahí te regresaría a la pregunta de que por qué no crecemos, a la respuesta que dieron Ross y Casar en un artículo de Nexos hace un tiempo. Sí, los economistas José Casar y Jaime Ross. ¿Por qué habríamos de crecer? Es decir, ¿cuál es la política económica que hay que nos permita esperar realmente un crecimiento económico? Y bueno, hago un poco de propaganda a este libro del propio Ross y de Juan Carlos Moreno, sobre los periodos en que ha habido crecimiento. Es decir, ¿ha habido crecimiento en México? Sí, sí lo ha habido, en 2 periodos, el porfiriato y el desarrollo estabilizador de 54 a 81, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en ese periodo del desarrollo estabilizador? Bueno, pues que hubo políticas orientadas al crecimiento, realmente políticas, política comercial, política industrial, crédito orientado al crecimiento, en fin, política monetaria orientada al crecimiento, todo un conjunto de medidas de política orientadas al crecimiento. Una pregunta haciendo eco a José Casar y a Jaime Ross de por qué íbamos a crecer con esta política económica. Vamos, si te parece bien, a analizar qué posibilidades habría de modificar lo que se viene haciendo y enfrentar unos escenarios pues más optimistas, pero quisiera hacer una pausa para darte el suficiente tiempo para tu reflexión. Esto es Observatorio, ya lo ves, estamos analizando la economía mexicana y por qué no crece o por qué debería de crecer con esta política económica. Continuamos en unos segundos.